El futurista templo de Hatshepsut estaba lleno de novedades revolucionarias, algo comprensible si tenemos en cuenta que la vida de la reina fue de todo menos típica. A diferencia de Cleopatra o Nefertiti, la historia de Hatshepsut no es comúnmente conocida. Es cierto, llevaba sus ejércitos a la batalla y esto es algo que muchos historiadores antiguos no fueron capaces de reconocer. Ella daba sus órdenes y todo Egipto se arrodillaba ante ella para cumplirlas. Hatshepsut era la hija mayor de Tutmosis I. Cuando su esposo Tutmosis II falleció, su joven hijastro se convirtió en el faraón Tutmosis III. Hatshepsut, al considerar que el joven no estaría a la altura de semejante cargo, se nombró a sí misma gobernadora y más adelante reina. No cabe duda que al subir al trono hizo algo totalmente inconstitucional, pero a diferencia de otras mujeres históricas ambiciosas, jamás se deshizo de Tutmosis III, que siempre estuvo a su lado, aunque fuese ella la que tenía siempre la última palabra. Hatshepsut se propuso terminar uno de los proyectos de su difunto esposo, la construcción de un gran templo fúnebre. 15 años más tarde, este acabó siendo el mayor logro arquitectónico de toda su dinastía. El arquitecto del proyecto fue elegido personalmente por Hatshepsut. Su nombre era Senenmut. De origen humilde, Senenmut había ascendido a la escala social hasta convertirse en el hombre de confianza de Hatshepsut. Él se encargaba de todo. Sabía elegir bien los lugares de construcción, planear las edificaciones y supervisar el progreso de la obra. La forma peculiar que caracterizaría al templo se dejaba entrever más y más cada día que pasaba. Una de sus características más especiales fue la utilización de columnas de varios planos. No hay ningún otro templo en Egipto como este, es único. Senenmut copió el diseño de la rampa de un templo cercano, pero el resto de su creación está lleno de adiciones propias. En las columnatas puso estatuas dedicadas al dios Osiris pegadas a las columnas. Y en la parte posterior del templo hay una estructura única diseñada para soportar el peso de la colina que había encima. Estamos dentro del santuario interior, que está construido de manera muy especial. Estamos ante una cámara construida con la técnica del iglú. Es una técnica en la que ponen una piedra sobre otra para ir moviéndolas progresivamente hacia el centro, hasta que coinciden en el techo. Después se pulen todos los salientes y de ahí que finalmente tenga aspecto abovedado. Hatshepsut decoró los muros de su templo con ilustraciones de sus conquistas y hazañas. Entre estas destaca un jeroglífico que narra los detalles de una expedición organizada por la reina en el 9º año de su mandato. Es la única descripción que tenemos sobre cómo sería un poblado africano hace 2500 años. Hatshepsut envió 5 navíos hasta la tierra de Punt, que según los historiadores estaría cerca de la actual Somalia. Los barcos fueron enviados para recoger incienso y perfumes para hacer ofrendas al dios Amón. Trajeron cosas muy valiosas, como ébano, marfil, oro, pieles y todo aquello que creyeron que sería del gusto de Amón. Hay quien dice que algunas de las terrazas que hay en el templo se utilizaron para plantar algunos de estos árboles exóticos. Durante los 15 años que duró la construcción, Hatshepsut siempre se mantuvo cerca del arquitecto Senenmut, que prácticamente se convirtió en parte de su familia. Senenmut, héroe de los favoritos de la reina Hatshepsut. De hecho, él fue el encargado de la educación y el cuidado de la única hija de la reina, Neferari. No existe ninguna evidencia que indique que Hatshepsut y Senenmut tuvieran ningún tipo de relación amorosa. Pero a este último se le otorgó un privilegio muy especial: tener su propia tumba construida debajo del antepatio del templo. Por desgracia, parece que algunos de sus rivales vieron con malos ojos este tipo de privilegios, ya que después de su muerte, todas las imágenes que había de Senenmut quedaron destruidas, a excepción de una. Aquí tenemos un dibujo del célebre Senenmut, del que por desgracia no sabemos mucho más, ya que desapareció por completo durante el 16º año del reinado de Hatshepsut.
Senenmut siguió siendo un innovador hasta el final de sus días. El techo de esta ubicación es muy peculiar, ya que contiene representaciones astronómicas y se trata de la primera vez que se encuentra algo similar en la tumba de nadie. Hatshepsut también las tenía dentro de su propia capilla. Hatshepsut murió tras un largo reinado de 22 años. Un reinado próspero en el que la confianza de la nación se vio reflejada en esta monumental construcción. Su rostro, igual que el de Senenmut, fue borrado de sus monumentos por otros reyes que pensaron que ninguna mujer tenía derecho a reinar como un faraón ni a comportarse como un héroe. Hatshepsut fue enterrada en el Valle de los Reyes. Su tumba estaba alineada con su templo y más allá con los enormes obeliscos que mandó construir dentro del complejo de templos de Karnak.